Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Como os dijimos anteriormente, hoy tenemos con nosotros a Fernando Pérez, ingeniero civil, con ya amplia experiencia en el en el mundo del cálculo de estructuras de madera y fábrica. Fernando se graduó aquí en España, en la Universidad de Burgos, realizó un máster en Edimburgo y además ha desarrollado su carrera profesional en Reino Unido en I+D y diseño de edificación. Y desde 2022 está en Suiza, en la ETH, que para los que no lo conozcáis es la Universidad Politécnica de Zurich. Y ahí está realizando un doctorado en dinámica de incendios en estructuras de madera. Queríamos invitarlo porque además, como ya nos habéis estado preguntando en los foros y directamente a algunos alumnos, no estáis familiarizados, o no estamos familiarizados con la normativa específica europea, el Eurocódigo, y lo comentamos con Fernando y queríamos oportuno invitarlo para que nos explique para cómo se aplica, cuál es su estructura, cuál es su evolución y en qué momento tenemos que tirar mano de este tipo de normativa, porque claro, estamos muy familiarizados con la normativa aplicable a nivel nacional, ¿no? El código técnico, las RUN, etcétera, pero el Eurocódigo también es una normativa aplicable y está bien saber cómo se conforma y cómo se puede utilizar. Así que nada, sin más, Fernando, muchas gracias por estar entre nosotros y nada, take the floor. Muchas Muy, gracias. muchas gracias, John. Em, Vamos a empezar entonces con esta presentación del nuevo Eurocódigo 5. Voy a centrarme un poco más en el update, en la revisión que se está haciendo, que se está haciendo estos últimos años de estos Eurocódigos y especialmente voy a enfocarlo en la parte de estructuras sometidas al fuego, que es donde controlo un poco más lo que viene nuevo. Entonces, no quiero repetirme mucho, pero bueno, todo empezó en Alija del Infantado, ahí me crié entre Monte de Encinas y Ribera de Chopos, en el Órbigo, y me fui a Burgos, como Joan mencionó, a estudiar obras. Lo que pasa que en el 2009 no había mucha gente contratando en el sector de la construcción, entonces tuve la suerte de acabar en Edimburgo, en la Napier University. Y aquí está mi primera referencia. Allí fui el afortunado en aquel año estudiábamos dos. Hice un máster allí de ingeniero civil especializado en estructuras de madera y estábamos dos en clase de madera y nos enseñaban el profesor Abdi Kermani y el doctor Jack Porteous, que tienen este libro, Structural Timber Design to Eurocode 5, que creo que es un libro básico para cualquiera, está en inglés, pero es un libro básico para cualquiera que quiera entender un poco más el actual Eurocódigo. Allí pasé un par de años estudiando, como digo, y luego empecé a trabajar en el I+D. Estuve con Simpson Strontight en su sede del Reino Unido, donde tienen el laboratorio de estructuras. Estuve allí como ingeniero de I+D, desarrollando conexiones. En especial empecé a trabajar con fuego, allí descubrí el fuego y la madera. Es un mundo muy interesante. Y, y entre otros proyectos desarrollé un modelo para el cálculo de la capacidad al fuego validado por ensayos de estos herrajes expuestos que tenéis todos disponibles ahora mismo en la ETA que tienen, en la ETA que tienen. Bueno, luego, después de unos años diseñando conexiones, sentí la necesidad de diseñar un poco, de envolverme más en la obra como ingeniero estructural más tradicional y me moví un poco del medio de Inglaterra a Cambridge, donde estuve trabajando con una oficina de ingenieros que llamado Smith Woolworth Engineers, que se centra mucho en la sostenibilidad de estructuras y diseñaban, y tuve la suerte de participar en un montón de proyectos, unos de los cuales os dejo aquí las impresiones, muchos de ellos con elementos estructurales de madera y otros también muy divertidos apoyando a artistas diseñando sus estructuras, las estructuras de las instalaciones estas de artes. Quiero quiero resaltar dos de estos proyectos que me parecen especialmente acordes a esta charla. Uno de ellos es la biblioteca de New Library for Magdalen College en Cambridge,
esta biblioteca, que fui el afortunado ingeniero de proyecto en la fase de diseño de detalle y de construcción. Se ejecutó con métodos de construcción tradicionales, como puede ser ladrillos hechos a mano, muy particular. La mayoría de los ladrillos usados en la estructura fueron hechos a mano. Y forjados de estructuras de madera, madera laminada, vigas laminadas y CLT. Esto, pues hay un vídeo aquí en YouTube que detalla este edificio, la fase de diseño. El arquitecto trabajaba para Neil McLaughlin Architects, trabajábamos para esta firma de arquitectos. Y aquí hay una charla donde el arquitecto, el ingeniero y el contratista dan su punto de vista, y aparezco yo por ahí en algún momento. También, si queréis algunos de los más detalles de este edificio muy interesante. Esta es una foto aérea casi el final de la construcción, cuando hacíamos estas estructuras para el tejado con CLT. El último que quiero resaltar antes de entrar en materia, es Stephen Taylor Court en Cambridge. Este es un edificio un poco más, viendo la construcción un poco más, tradicional. O sea, creo que CLT no hay edificios tradicionales, pero bueno, un poco más normal de CLT, solo 3 plantas, acomodación para estudiantes. Todo está hecho en CLT estructural, pero ahora mismo no se ve nada porque está todo cubierto. Pero el CLT nos permitió, es un diseño Passive House. El CLT nos permitió hacer una cimentación con solo una solera que se apoya directamente en aislamiento, y el aislamiento se apoya ya en la capa portante inferior. Entonces es muy eficiente, tanto que se entregó este proyecto como case study para la publicación de Leti, Embodied Carbon Case Studies, que la podéis mirar en internet, y es uno de los diseños a día de hoy más eficientes que recoge esta publicación. O sea que ahí os dejo un par de proyectos para si queréis ver un poco más cosas en las que estaba envuelto con el Eurocódigo 5. Ahora mismo, hace un par de años o tres, caí en la ETH en Zúrich, para estudiar un doctorado en dinámicas de fuego en estructuras de madera. Estoy aquí en la cátedra de estructuras de madera con el profesor Andrea Franghi, y con todo el grupo. Somos unos 12 estudiantes de doctorado, todos estudiando temas relacionados con estructuras de madera, y 4 empleados somos, específicamente estudiamos el tema del fuego, 2 doctorandos y 2 senior researchers. Pero bueno, ya vale de mi libro. Vamos con el tema, vamos con los eurocódigos y con el contenido principal de la charla, que se dividirá en estas 3 puntos más o menos. Hablaré un poco en general de qué son los eurocódigos. Me centraré después un poco específicamente en el Eurocódigo 5, y específicamente en su revisión, por qué se está revisando y qué es lo que viene. Daré algunas pinceladas de lo que trae, de lo que traerá ese nuevo Eurocódigo, esa nueva parte del Eurocódigo en general, del Eurocódigo 5, y entraré un poco más en detalle en la revisión y el contenido de la parte 1.2 del Eurocódigo 5, que es el diseño de estructuras sometidas a fuego. Entonces, vamos a empezar con los eurocódigos. ¿Qué son los eurocódigos? Los eurocódigos son un conjunto de normativas europeas que la Comisión Europea, desde hace ya más de 20 años, lleva o recomienda, creo que fue en el 2003 cuando se publicó en el BOE, la recomendación por la Comisión Europea a los organismos nacionales competentes para que adopten estas normativas de construcción, para estas normativas de diseño para proyectos de construcción, que se centran en la verificación de la resistencia estructural y de la estabilidad de estas estructuras. Entonces, la familia de eurocódigos vigente se divide en estas 10 diferentes eurocódigos, cada uno con muchas partes y muchas páginas. Pero bueno, principalmente están divididos en 10. El primero, que es el Eurocódigo 0, comúnmente conocido con la EN en 1990, son las bases de diseño. Ahí se explica el método probabilístico por el cual se basan todos los cálculos de todos los eurocódigos. En el Eurocódigo 1, después, se detallan todas las acciones a las cuales estará sometido
estas estructuras que se pueden verificar con estos eurocódigos. No todo está cubierto, esto es una normativa, está cubierto pues estructuras más estándares, cosas siempre hay limitaciones, en tanto, no sé, como por ejemplo en edificación hay limitaciones en cuanto a altura. Tú no puedes diseñar un edificio de 800 metros de alto siguiendo los eurocódigos, pero sí que se pueden diseñar estructuras que más o menos diseñamos en el día a día. Em, Después de las acciones, como digo, se dividen en estos 6 eurocódigos que cada uno detalla el diseño de la estructura de su material correspondiente. Está el hormigón, acero, compuesto hormigón y acero, madera, fábrica, el ladrillo, sí, todas esas cosas, y el aluminio. Estos eurocódigos, y los dos primeros, se complementan con el Eurocódigo 7, que trata de geotecnia y diseño de cimentaciones, y el Eurocódigo 8, relativo al diseño de cargas sísmicas para la estructura. Hoy me voy a centrar en el Eurocódigo 5 y en específico me voy a centrar en la revisión. ¿Por qué? Pues porque ya esta normativa ya lleva más de unos 20 años vigente y ya le toca, sobre todo en la madera, ya le toca una revisión porque se ha quedado un poco atrás. No obsoleta, pero atrás. Entonces, en el 2012, hace ya unos 12 años o 13, que el organismo correspondiente envió un mandato al CENTISI 250 para que renovara los eurocódigos. Y dentro de ellos se organizaron subcomités para cada uno de los eurocódigos para que se encargaran de la actualización y renovación de los eurocódigos. En particular, el Eurocódigo 5, en la renovación de ese eurocódigo, el subcomité TC5, estaba liderado por Stefan Winter, un profesor de la Universidad de Múnich. Pero bueno, vamos al grano. ¿Cuándo vais a tener que preocuparos de este nuevo eurocódigo? Pues dentro de un par de añitos, en septiembre del 2027, es la fecha límite que pone la Comisión Europea para que los organismos nacionales publiquen los eurocódigos en sus países con los anejos nacionales. Ahora mismo los eurocódigos ya se han revisado, ya han pasado la mayoría, incluido el de madera, por el voto formal, o sea que el trabajo ya ha acabado en términos europeos. Dentro de poco se van a enviar a los organismos nacionales competentes para que ellos desarrollen bueno, hagan las traducciones, los que tengan que hacerlo, por ejemplo, España, y para que también desarrollen sus anejos nacionales. Si queréis saber un poco más de los tiempos y de lo que ha pasado en el Eurocódigo 5, ahí tenéis una, mm, una publicación muy reciente en el World Conference of Timber Engineering en Brisbane este año, hace un par de meses, que le hicieron los líderes del subgrupo que lideró la renovación. Y ahí están más detalles de los que voy a ofrecer yo hoy, a lo mejor en materia de tiempos y programa de la renovación. En septiembre, como digo, del 27, más o menos se recomienda, se exige que sea la fecha límite de publicación nacional, porque 6 meses después, en marzo del 28, se pide que se anulen la primera generación de los eurocódigos. Entonces, vamos a ver el Eurocódigo 5. Vamos a ver en particular la revisión del Eurocódigo 5. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales se hace esta revisión? ¿Cuáles son los principales criterios? Bueno, la primera, como anticipaba un poco antes, es la adaptación a la práctica actual en estructuras de madera. Eh, por mencionar algo, el CLT que tanto se escucha ahora mismo en estructuras de madera no está incluido en los eurocódigos. Hay mucha tornillería, muchas uniones que tampoco están. Luego diré todo lo que sé, más o menos los principales cambios, pero hace 20 años acá, hay que incorporar un montón de desarrollos que están aplicando ahora mismo en estructuras de madera que no están cubiertos por estos eurocódigos. Segundo punto, y no menos importante, es la facilidad de uso. Se intenta por todos los medios que estas sean unas normas fáciles de seguir. El punto 3 del tercer objetivo, no menos importante, es la reducción de diseño de métodos de diseño alternativos. Se intenta quitar paja, por decirlo de alguna manera. Se intenta streamline, o sea,
centrar el método de diseño en los principales métodos para cada tipo y quitar muchas redundancias, que ayuda también a la facilidad de uso, al punto 2. Y el cuarto punto, también importante para la facilidad de uso, es la armonización con los otros eurocódigos de la familia de los eurocódigos. Si tenemos la estructura del eurocódigo 5 totalmente diferente que la estructura del código 3, por ejemplo, de acero, pues cuando cambiemos de uno a otro va a ser un poco más difícil. Entonces ahora se sigue más o menos toda la misma estructura en todos los diferentes eurocódigos para que sea un poco más fácil, como digo, la aplicación. ¿Qué partes tiene el eurocódigo 5? Actualmente tenemos estas dos partes principales, la parte uno y la parte 2. La parte uno trata de estructuras en general, la parte 2 de puentes en específico. La parte uno se subdivide en reglas generales y reglas para la edificación. Y la parte 1.2 trata de estructuras sometidas al fuego. Estas tres partes se revisarán y se añadirán otras dos. Una de las que se añade es estructuras mixtas de madera y hormigón, bastante populares también hoy en día. Y otra parte que es la ejecución y los detalles, cómo integrar y cómo tener en cuenta las tolerancias en obra y bueno, un montón más de detalles que hay que tener en cuenta cuando estamos diseñando estructuras siempre que se vayan eventualmente a llevar a cabo en obra. Así que esas dos son las partes nuevas y las demás siempre se revisan. Hoy voy a centrarme en esta charla en la parte 1.1, en las reglas generales y de identificación y cuáles son los principales cambios y un poco más de detalle en la parte 1.2, en la parte 1.2, las estructuras sometidas al fuego. La parte 1.1. Estos son las tablas de contenidos, la actual y la propuesta, la nueva, el formal draft, ya el final draft. Ese, como digo, ya ha sido aprobado en formal vote por la Comisión Europea. Entonces ya está a punto, creo que es en agosto, la fecha en cuando la Unión Europea quiere mandar estos eurocódigos ya, este eurocódigo, por ejemplo, el de madera, a la competencia, la autoridad nacional competente. ¿Cuáles son los principales cambios en términos del contenido? Bueno, al principio, como digo, para homogeneizar todas las partes, pues se cambia la sección uno por esta sección uno, 2 y 3, pero que es común a todos los eurocódigos, que es el scope, la aplicación de estos eurocódigos, las otras normativas, referencias y términos y definiciones. Se elimina, bueno, no se elimina, pero se elimina de esta parte los detalles porque se cambian a la parte 3 que mencionaba antiguamente. Y se añaden dos nuevas secciones al Eurocódigo 5. La sección de fatiga y la sección de diseño de pilotes de madera. Estos pilotes de madera creo que han sido principalmente desarrollados todas están métodos de cálculo por la Universidad de Delft y la Universidad de Múnich. Hay por ahí un doctorado por lo menos que desarrolla todo esto. Yo no voy a entrar en ninguna de estas partes nuevas, me voy a centrar en lo que tenemos y cómo va a ser renovado lo que tenemos hoy en día en el Código 1, parte 1. Y como digo, aunque se intenta simplificar y intentar que sea fácil de uso, vamos a ver por la necesidad de incluir todos estos desarrollos tecnológicos en el mundo de las estructuras de madera en los nuevos eurocódigos, vamos a ver que las páginas, que el libro va a pesar un poco más. En la parte 1.1 en particular va a pasar de unas ciento y pico páginas a 400, más de 400 páginas, o sea, 4 veces más. En general, pues se va a extender un montón los anexos, las uniones, el estado límite último y un montón de definiciones. Pero bueno, vamos a entrar un poco en detalle en estas partes y cuáles son algunos de los principales cambios de estas partes. Empezando por los materiales, como ya anticipaba antes. Esto es una imagen de todos los materiales que van a estar cubiertos por este Eurocódigo 5. En particular, tenemos la inclusión el CLT, el Cross Laminated Timber, la madera contralaminada, y el LVL, creo que se llama en español la madera microlaminada, que la podéis ver, por ejemplo, en estructuras tan simbólicas en España como las setas de Sevilla, el mercado de la Encarnación. En cuanto a bases de diseño, ¿qué cambia?
Bueno, cambiar nada, me digo, no es una revolución, es una evolución, pero se añaden más detalles. Por ejemplo, en referente a la humedad relativa y al contenido de humedad de la madera en servicio, en las diferentes áreas de servicio. Se detalla más, en vez de dar solo en vez de dar solo unos numeritos, se detalla más unos límites superiores de humedad y unas medias de humedad al año a las que pueden estar sometidas estos elementos para que se puedan clasificar en las diferentes clases de servicio que luego te ayudan a elegir los coeficientes apropiados para modificar tus capacidades características. Se añade, por ejemplo, en el estado límite último, se detalla muchísimo más la compresión perpendicular a la fibra y todas las comprobaciones que vienen relativas a esta solicitación. Y se detalla también, esto es nuevo, el métodos de diseño para refuerzos con tirafondos o con pernos a estas compresiones perpendiculares a la fibra. Se introduce también, bastante anticipado, perforaciones en vigas, por ejemplo, en vigas laminadas, que no teníamos nada antiguamente, entonces, o actualmente, y se van a introducir métodos de diseño para estos casos muy necesarios cuando empezamos a integrar servicios en nuestras estructuras, instalaciones, perdón. En estado límite de servicio, uno de los cambios principales es que se extiende mucho las comprobaciones de vibraciones de forjado, ofreciendo un montón de clases de performance class, de clases donde tu forjado cae, dependiendo de el periodo natural de frecuencia o las deformaciones. Y de acuerdo a eso, pues tu forjado vibrará más o menos y a partir de ahí pues puedes empezar a hablar con tu cliente y decidir más o menos cuál será el nivel apropiado para el proyecto en particular el que estés tratando. De muchísima más información que antes no disponíamos en el Eurocódigo. En uniones. En uniones hay también una extensión bastante significativa. Principalmente porque se añaden todos estos tipos de tirafondos estructurales, no sé cómo se llaman en España, que se usan mucho hoy en día en las estructuras mass timber, que no estaban incluidos, estaban solo incluidos estos coach screws que se llamaban en inglés, que vamos, no sé si he visto alguno en alguna obra que haya hecho yo en los últimos 12 años, pero bueno, se introducen todos estos nuevos tornillos que están muy al uso hoy en día. Y también la madera es uno de los materiales de construcción más antiguos, pero también que está más a la cola en cuanto a normativas y tablas de diseño. Entonces se introducen también estas uniones de carpintería. ¿Cómo diseñar estas uniones de carpintería? Muy interesante, creo. No es solo lo que se habla en cuanto a las uniones, lo que se introduce, es también significativamente el modo de diseño que tienes para diseñar esta unión. O sea, si alguien de los que me está escuchando ha usado el Eurocódigo actual para diseñar una unión en estructuras de madera, pues ole, muy bien, porque vamos, es un spaghetti western lo que tienes que andar entre todas las cláusulas, vete para atrás, vete para adelante, es un poco lío, la verdad. Y como veis en este diagrama, el nuevo Eurocódigo otra vez me sale una palabra en inglés, perdón, streamline, intenta pues agilizar, simplificar el, em, el diseño de estas uniones, haciendo un poco más intuitiva la navegación por todos los pasos de diseño que requiere. Eso es un poco los principales cambios que se englobarán en este nuevo Eurocódigo, parte 1.1, para las estructuras en diseño en frío. Y ahora voy a entrar en la última parte de la presentación, voy a entrar un poco más en detalle de la parte 1.2, que son las estructuras sometidas al fuego y cuál es la ampliación. Este es el subgrupo, Project Team, el equipo encargado de liderar la actualización, que se encargó, vamos, como digo, ya se ha acabado la actualización, ya se ha aprobado.
Este es el equipo que se encargó de liderar la actualización. Entre ellos está mi jefe actualmente, Andrea Frangi, y mi segundo supervisor de tesis, Joachim Smith, y otras personas muy competentes del mundo de la madera estructural en Europa. Hay mucha otra gente que ha participado en esta revisión, pero que, bueno, no entran todos en la página. Estos son los principales. En cuanto a contenido, ¿qué es lo que viene? Pues también es otra revisión significativa. Vamos a pasar de casi 50 páginas a casi 100 páginas. Poco el doble, pero bueno, yo creo que también hacía falta en esta parte. Hacía falta desarrollar estos métodos de diseño. Vamos a ver en detalle un poquito más el contenido. Esta será la tabla de contenidos de esta parte de Fuego del Eurocódigo. Empezamos con secciones comunes a todos los eurocódigos y luego nos movemos ya a propiedades de materiales, ahí donde empezaremos a ver nuestras velocidades de carbonización. Y luego el nuevo eurocódigo nos ofrecerá tres métodos de diseño. Hablo de ellos en la siguiente página. Acabamos el eurocódigo con uniones y con detalles. Y no menos importante, con anexos. Hay bastantes anexos en este eurocódigo. Pero en cuanto a los métodos de diseño, como decía, se ofrecen tres métodos de diseño que van de más fácil a más complejo, pero consecuentemente van de más conservador a menos conservador. El primer método de diseño está basado en tablas, o sea, no tienes que hacer casi ningún cálculo, solo escoger la resistencia requerida por el ingeniero estructural o por el ingeniero de fuego competente, coges la resistencia estructural requerida para ese elemento, vas buscando por tablas y acabas de elegir una sección mínima o una protección mínima para ese elemento que satisfaga esa solicitación al fuego. Después tenemos la sección set 7, el método simplificado, que es más o menos el método común. Este método usa un fuego de diseño, o sea, no un fuego natural, un fuego de diseño, y ahí es cuando tú coges este requerimiento de, por ejemplo, R60 de resistencia al fuego y empiezas a calcular tus velocidades de carbonización, la sección eficaz y la capacidad ante ese fuego de diseño que estás intentando calcular. Y por último, se ofrecen detalles para aquellos que necesitan ir un paso más allá, aquellas estructuras que, ya sea por eficiencia porque se salen de la normativa de la aplicación del método 7, necesitan calcular el fuego. No vale con aplicar el método del fuego de diseño, sino que necesitas calcular la carga de fuego que va a tener. Y eso, pues ya, bueno, estará al alcance de algunos especialistas en el sector, pero que, como digo, para obras de cierta importancia o que de especiales características será necesario. En cuanto a valores de diseño, cambia todo para no cambiar nada. Vamos, me voy a explicar un poco. Estas son las fórmulas que tenemos aquí en el eurocódigo actual, en las cuales cogemos por ejemplo, la capacidad característica del material, la multiplicamos por un factor que viene de cambiar del percentil 5 al percentil 20, y ahí tenemos nuestra capacidad característica en el percentil 20, y después la modificamos para adquirir nuestra capacidad de diseño al fuego. En el eurocódigo nuevo nos vamos a esta otra fórmula que parece diferente, pero está haciendo lo mismo. Tenemos la capacidad característica de nuestro elemento. La modificamos, que viene del percentil 5, la modificamos al percentil 20 con estos factores, el KFI, que están aquí detallados, y luego hacemos una reducción por altas temperaturas y la modificamos también por el gamma M. La reducción de altas temperaturas, cuando se usa el método de la sección eficaz, es 1. O sea, este término se elimina. Entonces, más o menos acabamos con el mismo número que teníamos.
porque en madera más o menos lo que utilizamos es el método de la sección reducida. ¿Qué es ese método de la sección reducida? El método no cambia. Tenemos una sección de diseño eficaz que viene, que viene dada, una sección de diseño eficaz, perdona, la HEF, que viene dada por la sección inicial menos esta carbonización eficiente. La carbonización eficiente viene dada por la combinación de la carbonización ficticia y un término para la eliminación de esta capa de la madera que cuando se calienta tiene capacidad nula. El término en español creo que se llama distancia de resistencia nula, zero stress layer en inglés. Em, o sea, añadiendo estos dos términos nos da el término de carbonización efectiva, por el cual sustraemos parte de nuestra sección y que nos quedamos con una sección eficaz que podemos usar los valores anteriores de capacidad de diseño. En particular, esta profundidad de capacidad nula en los nuevos eurocódigos se va a actualizar. Actualmente creo que está en 7. Para elementos lineales se va a mover a 14. Y en casos especiales en los que el elemento esté sometido principalmente a tensión o flexión, se puede dejar en 10. Y para otros elementos, como por ejemplo el CLT puesto aquí, pues habrá un rango de profundidades de cero que variará dependiendo de nuestro panel y de la condición en la que se encuentre. Luego vamos a la profundidad de carbonización ficticia, que también necesitamos para alcanzar esa sección eficaz. Esta fórmula no cambia, es igual que la que tenemos actualmente, trata de la velocidad de carbonización ficticia multiplicado por nuestro periodo de fuego de diseño. Estamos hablando de fuegos de diseño ahora mismo, ese periodo equivalente de incendio. Y, ¿cómo calculamos esta velocidad de carbonización ficticia? Bueno, pues esta velocidad de carbonización ficticia se calcula igual, más o menos igual que como se calcula ahora, pero se añaden otros factores. El método de cálculo es coger nuestra velocidad de carbonización fundamental del material y multiplicarla por una serie de factores dependiendo de nuestro elemento en cuestión, que están detallados en bastantes secciones del Eurocódigo. En cuanto a las velocidades fundamentales de carbonización, pues se amplía la tabla no solo para coníferas, se amplía con diferentes especies de maderas como roble, que tienen menores velocidades de carbonización, y se amplía también para otros diferentes paneles. Se permite también a las autoridades nacionales que añadan otros valores para otras especies en el anejo nacional. Y también se ofrece en el anexo C un método de ensayo para que se pueda determinar esta velocidad de carbonización básica o unidimensional, para luego poder poner en tu certificación. Luego, en cuanto a las fases de carbonización, ¿cómo progresa esta carbonización? Como digo, tenemos una carbonización unidimensional que luego multiplicamos por una serie de factores y nos da una velocidad de carbonización equivalente o ficticia. En caso, por ejemplo, pero claro, ¿cómo progresa esta dentro de la madera a lo largo del incendio para calcular al final nuestra dimensión D-char-N, que es la dimensión de carbonización ficticia? Es diferente. Es diferente dependiendo el elemento de madera si está inicialmente expuesto al fuego o inicialmente protegido. Estas dos gráficas ya están en el Eurocódigo y este método no cambia cómo calculas esas velocidades. Pero bueno, lo voy a refrescar para reforzar el siguiente punto. Cuando tenemos elementos de madera no protegidos, la velocidad de carbonización ficticia es constante. O sea, la velocidad de carbonización progresa a lo largo del tiempo, la profundidad progresa a lo largo del tiempo a una velocidad uniforme. En cambio, cuando el elemento está protegido inicialmente, pues hay una fase de protección en las cuales la profundidad de carbonización no avanza porque está protegido, pero llega un momento en que la protección empieza a fallar y el elemento empieza a carbonizar detrás. Entonces tenemos una velocidad ya tenemos una velocidad de carbonización, pero no es muy acelerada.
no es muy acelerada hasta el total fallo de aquella capa de protección que está protegiendo nuestro elemento de madera estructural. Una vez que falla esa capa de protección, la velocidad de carbonización aumenta significativa, no es la misma que la del elemento inicial no protegido. ¿Por qué? Porque el incendio ya está desarrollado, ya hay una carga de fuego importante y la velocidad de carbonización va a ser más rápido inicialmente hasta que llega a una profundidad de unos 25 milímetros, está aquí expuesto en el eurocódigo, en la que ya se normaliza otra vez y volvemos a una fase consolidada de decarbonización hasta, hasta que acabe el periodo de fuego de diseño. Y ahí te da la profundidad esta ficticia. Pero esto es solo válido a secciones de madera estructural sólidas o que se comporten como secciones de madera estructural sólidas. ¿Qué pasa? Que hay adhesivos o tipos de adhesivos en maderas laminadas, estructurales laminadas, que tienen una resistencia a las altas temperaturas más baja que otros. Entonces, dependiendo del adhesivo que tengamos, nuestro elemento laminado tendrá una capacidad una velocidad de carbonización u otra. Aquí vemos en esta foto, eh, que es un poco difícil de mirar porque es una foto que está sacada dentro de un ensayo de fuego en un horno, en la cual un elemento laminado de CLT está expuesto a un fuego de diseño estándar y llega un momento en que la primera capa se desprende repentinamente o por trozos, pero se acaba desprendiendo, exponiendo directamente la segunda capa que todavía no había carbonizado. ¿Qué hace esto? Pues que estemos en ese momento en que la velocidad de carbonización en la segunda capa aumenta rápidamente. No es tan lenta como en un elemento de madera sólido, porque se ha expuesto una capa de madera que no está carbonizada. Entonces, esta característica en inglés se llama BLIF, se llama Bond Line Integrity Failure, que es cuando el adhesivo no tiene suficiente resistencia a altas temperaturas y hay un método de ensayo para determinar si caemos en esta característica o no, o nuestro adhesivo se comporta como madera sólida, que luego detallaré un poco. Pero bueno. Una vez que tenemos confirmado que nuestro elemento laminado no pasa este ensayo y tiene este bond-line integrity failure, o sea, tiene este comportamiento, tenemos que aplicar otra cosa. Y este es más o menos las dos velocidades, tablas de velocidades de fases de carbonización que nuestro elemento se verá sujeto. En la fase inicialmente no protegida, empezaremos con una velocidad normal de carbonización hasta que llegamos a la primera línea de adhesivo. Entonces, habrá que incrementar la velocidad hasta que formemos otra vez esos 25 milímetros de protección de carbón en las que la velocidad ya se puede reducir. Pero cuando lleguemos otra vez a la otra lamela, pues habrá que incrementar otra vez esa velocidad. Y para el elemento inicialmente protegido, pues bueno, es añadir solo las dos fases, la 0 y 2, que hablaba anteriormente. Como digo, es importante saber, esto es aplicable hoy en día, o sea, que no lo incorpore el eurocódigo, aunque algunas técnicas de pruebas no lo incorporen, esto es lo que está pasando, entonces es importante que sepamos con qué material estamos tratando, si es uno que tiene adhesivos de alta resistencia a la temperatura o si no. ¿Cómo se calculan esos tiempos una vez que nuestro elemento está protegido? ¿O cuáles son esos tiempos de protección y de fallo de nuestros elementos de protección, como pueden ser placas de yeso? Pues los tendremos tabulados. Los tendremos tabulados en el nuevo eurocódigo, esos tiempos de inicio de carbonización y tiempos de fallo de la protección para las protecciones, por ejemplo, de placas de yeso más típicas, de tipo A, tipo F. ¿Vale? Y diferentes grosores, diferentes tipos si tienes una capa, si tienes dos. Ahí vamos a buscar y, por ejemplo, si tengo mi elemento protegido con una capa de tipo A de placa de yeso de 15 milímetros de grosor, pues el tiempo de empezar de carbonización es 21 minutos y la placa fallará completamente a los 25 minutos. Ahí tienes dos tiempos y puedes hacer tu gráfica y calcular la profundidad de carbonización. Más otras cosas que vienen en el Eurocódigo 1.2, se amplían los diseños de entramado ligero de madera, añadiendo bastantes
los materiales de aislamiento hoy en día en el mercado y en sus niveles de protecciones, más críticamente sus niveles de protecciones para permitirnos calcular las capacidades cuando se exponen las estructuras al fuego. También se aumenta el método para calcular la resistencia de separación, la resistencia EI, la integridad y el aislamiento de nuestro elemento estructural para mantener la compartimentalización entre diferentes compartimentos. Y se aumenta con métodos que permiten el cálculo hasta los 120 minutos, incluyendo, como digo, materiales en el mercado y nuevos materiales que están más hoy en día, pues son más sostenibles o más novedosos, como puede ser aislamientos celulósicos o renders de arcilla o de cal. Esos son los métodos de diseño simplificado. Luego, como digo, no voy a entrar hoy en mucho detalle, pero hay métodos de diseño avanzados y que permitirán a aquellos expertos en el diseño de estructuras de madera expuestas a fuegos que no sean de diseño para hacer sus modelos de elementos finitos o sus cálculos para asegurarse que, por ejemplo, las conexiones resisten el fuego este que tenemos de diseño. Se ofrecerán guías y recomendaciones para esos métodos de diseño en la sección 8. Esto, por ejemplo, es un ejemplo para calcular la temperatura en este herraje interno, en esta unión de madera, y demostrar que pues, el herraje no sufre elevadas temperaturas y tenemos una zona de bajas temperaturas que pueden soportar las cargas en incendio. Y en uniones también se expanden los métodos que tenemos de cálculo para habilitar a los ingenieros a calcular uniones que puedan soportar periodos de fuego de diseño de hasta 120 minutos. Fuego de diseño, no 120 minutos de fuego. ¿Y cómo se hace esto? Pues dando reglas en cuanto a la geometría y a las dimensiones de las uniones y también ofreciendo modelos de reducciones de capacidades de características exponenciales de acuerdo a coeficientes dependiendo al tipo de uniones que tengamos o que estemos diseñando en ese momento. Como dije en los contenidos, también se añaden un montón de detalles, configuraciones de distancias mínimas para diferentes elementos y uniones de elementos estructurales para que satisfagan todas estas provisiones del Eurocódigo 5. Y quiero acabar resaltando los anexos y en particular tres de estos anexos que van a incorporarse en el Eurocódigo 5, parte 1, parte 2. El fuego, hay muchos anexos, algunos de ellos, como veis, serán normativos, los que están en negro, y otros, los que están en dorado, serán solo informativos, pero muy, muy interesantes. De ellos quiero resaltar tres, empezando por el anexo C. El anexo C, como dije antes, será el que estipule cómo hacer el ensayo para determinar la velocidad de carbonización unidimensional si queremos, por ejemplo, caracterizar otro tipo de especie o otro tipo de producto estructural. Y luego, en las próximas dos páginas, os voy a detallar un poquito de qué va el anexo B y el anexo A. El anexo B, como decía anteriormente, es el que nos va a detallar el ensayo que ya está recogido en esta normativa, en la EN 17224, el ensayo por el cual podemos determinar si nuestro elemento laminado se comporta o no ante una exposición al fuego estándar como un elemento de madera sólido o no. Y tenemos que añadir esos fallos de la integridad de la capa por el fallo del adhesivo en altas temperaturas. El método es simplemente ensayar un elemento sólido o, bueno, laminado vertical que se comporta como sólido ante esta exposición de fuego y el elemento laminado en cuestión, y si la diferencia entre la media de las velocidades de carbonización es menos de un 5%, podemos decir que se mantiene la bonding integrity en la capacidad del adhesivo y podemos diseñar como si fuera un elemento sólido, y si no, pues habrá que diseñarlo como si fuera un elemento que sufre este bliff que mencionaba antes. Y por último, se incorpora este anexo A,
este anexo A, que es muy importante para aquellos que empiecen a hacer diseños específicos y especiales de acuerdo a ese método 8 de la sección 8 de diseño. Con esto acabo la presentación. Es el anexo A que detalla la exposición al fuego paramétrico, pero en compartimentos que tengan una cantidad significativa de estructuras de madera, de madera estructural expuesta al fuego. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un fuego paramétrico, asumimos solo, más de acuerdo al Eurocódigo 1, asumimos solo que la carga de incendio es aquella que nos proporcionan los enseres que tenemos en la habitación o en el compartimento en cuestión. Pero cuando tenemos mucha madera estructural expuesta a ese fuego, hay una contribución a lo largo del incendio de esa madera estructural a la carga de incendio. Entonces, tenemos que ir haciendo un método iterativo coordinado con el fuego paramétrico, con el diseño del fuego paramétrico del Eurocódigo 1, un diseño iterativo por el cual calculamos la velocidad de carbonización y la añadimos toda esa energía que la madera ha soltado al fuego que está ocurriendo en ese compartimento para calcular la carga de fuego que tenemos hasta que convergemos y llegamos a una carga de fuego que nos permite calcular la profundidad de carbonización o otros elementos que tengamos que calcular en ese compartimento. Bueno, esto daría para unas cuantas charlas, o sea que creo que lo voy a dejar ahí. Joan, con esto acabamos. Acabo con una radiografía de un CLT medio carbonizado, que me gusta mucho. Y muchas gracias. Ahí os dejo los datos de contacto por si alguien tiene alguna pregunta en particular, el email y mi dirección LinkedIn, por si acaso dentro de un año o dos acabo mi periplo aquí en la ETH, siempre estaré, supongo, contactable por LinkedIn. Muchas Qué gracias, bien. John. Perfecto, Fernando. Yo creo que ha sido una gran presentación. Se nota mucho que tienes todo este tema muy bien controlado y seguro que a los que escuchen les serviría tanto como me ha servido a mí para entender ese espectro desde lo más general de cómo se estructuran y cómo ha evolucionado el eurocódigo, algo tan específico y en detalle como son los casos de aplicación y bueno, formulación y yendo más a los casos más técnicos. Así que perfecto, muchas gracias, Fernando. Bueno, como ya es tradición, sí que quería preguntarte como tenemos gran parte del público del ámbito académico y normalmente esto lo usamos como material también para las formaciones, si tienes alguna recomendación a nivel bibliográfico para que se puedan, aparte del propio Eurocódigo, obviamente, que ya es un Sí. documento de revisión, si tienes algo de bibliografía, papers, tesis o algún tipo de artículo que creas que es interesante, el propio libro con el que has empezado, ¿no? Sí. De tus profesores en Escocia, algo así. Sí, sí, sí. Por ejemplo, o sea, los eurocódigos, como digo, la intención es llegar a un nuevo eurocódigo que sea más sencillo de utilizar, pero no deja de ser un eurocódigo. El eurocódigo no te va a explicar todo el background o todo el razonamiento de por qué llegas a esa ecuación. Y cuando Mm, necesitas aplicarla y entender bien cuáles son los límites de esa ecuación que estás aplicando, de esa fórmula que estás aplicando, tienes que saber un poquito más de dónde vienen y a qué se refiere eso. Entonces, yo siempre animo a la gente a que lea un poco libros que se basen en eso, en explicar un poco el eurocódigo. Y en particular, yo le recomiendo ese porque yo aprendí con ese y creo que todo lo que sé en madera hoy en día, por lo menos el 50-60% todavía está en ese libro. Y como todavía tenemos el mm. eurocódigo vigente por un par de años más, por lo menos, o como máximo, pues ¿por qué no empezar por ahí? Y luego ya eso nos dará una buena base para luego seguir con los siguientes. Luego, si quieres saber un poco más de la parte de incendios, por ejemplo, en la reciente conferencia de madera estructural en Brisbane, la WCT 2025, se han presentado bastantes papers que tienen en su título Eurocódigo 5 o Eurocode 5, que más o menos detallan de dónde vienen las actualizaciones y van un poco más en profundidad, a lo mejor en algunos casos, de lo que yo he hecho hoy. O sea que os recomiendo que es un poco pesado porque había muchísimos artículos, pero que hagáis una búsqueda en Eurocódigo 5 o Eurocode en inglés, Eurocode 5, en los proceedings, en todos los papers que se han publicado en el WCT. Y de aquellos, si tenéis algo en interés, pues
todas las referencias te llevarán a un montón de información que a lo mejor pues es un poco demasiado para depende qué gente, pero ahí tienes un montón donde tirar. Perfecto, Fernando. Pues nada, me quedo con la idea, la reflexión que en algún momento has comentado en la presentación sobre que al final la madera es uno de los materiales más antiguos y a la vez más modernos y acotar eso y aterrizarlo dentro de la normativa no tiene que ser nada fácil. Así que nada, muchas gracias de nuevo y seguimos en contacto. Te seguiremos de cerca. Muy Gracias, bien, muchas Fernando. gracias, John. Hasta luego. Hasta pronto.